La ciencia es la lógica y la creatividad, es el acierto y el error, las dudas y las certezas. La ciencia es el método y la pasión, es el científico, el docente, el alumno, el laboratorio, la universidad y la sociedad. La ciencia no se agota en el paper, la ciencia está hecha para ser contada. Bienvenidos a Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo, en el que charlaremos con científicos sobre ciencia y su recorrido personal. Mi nombre es Cristian Quiroga. Mi nombre es Denis Illesca. Mi nombre es Bárbara Bustos. En este primer episodio vamos a hablar sobre ciencia, ética y el rol de la mujer, con una invitada muy especial. Mi nombre es Karen Holberg, yo soy doctora en física del Instituto Balseiro de la Universidad Nacional de Cuyo. Soy profesora del Instituto Balseiro y también soy investigadora principal de CONICET y trabajo en el grupo de teoría de la materia condensada del Centro Atómico Bariloche. Bueno, Karen, bienvenida. En este podcast de Ciencia Pública vamos a comenzar a hablar un poco sobre tu recorrido, sobre tu investigación y distintas actividades que has estado realizando. Y para empezar, sabemos que te interesa, y lo has dicho muchas veces en distintas entrevistas, el tema de la ética en la ciencia, cuál es el rol del científico dentro de la ciencia, y hay quizás un hito o un hecho histórico en el siglo XX que tiene que ver con las dos bombas, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki, que marcaron y que de alguna manera pusieron en tela de juicio la idea de progreso ilimitado en la ciencia y toda una cuestión que había en torno al desarrollo científico. Me gustaría saber ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué rol jugó justamente la ciencia en ese momento histórico del mundo? Me parece que la pregunta que estás haciendo es de las más relevantes que nos podemos hacer ahora y de las que por supuesto se hicieron en ese momento, ¿no? ¿Para qué queremos ciencia y para qué no queremos ciencia? El contexto de lo que estamos hablando de 1955, plena Guerra Fría entre las dos potencias, y en ese año, 1955, se probaron, hubo ensayos de la bomba H, que es la bomba de hidrógeno, que es una bomba por fusión en vez de por fisión. Y esta bomba tenía una capacidad 1000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. O sea que hay que imaginarse 1000 bombas, como las bombas lanzadas sobre Hiroshima en el 45, que terminó con la Segunda Guerra Mundial, 1000 veces más potente en una sola bomba. Entonces, eso llamó la atención de varios científicos responsables o socialmente responsables, entre ellos Albert Einstein y Bertrand Russell, y ellos se juntaron con otros científicos, alrededor de 21 científicos, la mayoría de premio Nobel, y escribieron un manifiesto. En ese manifiesto, que hoy se conoce como el manifiesto de Einstein-Russell, hay un llamamiento a la humanidad a resolver las cuestiones por medio del diálogo y buscar soluciones pacíficas a los conflictos, porque ellos decían, y con razón, que en ese momento, por haberse desarrollado estas bombas tan potentes, corríamos el riesgo de destruir a toda la humanidad. Entonces era un momento pivotal de la humanidad en la que necesariamente había que buscar formas pacíficas de resolver los problemas, porque si no se corría peligro la humanidad y el resto del mundo, por supuesto. Eso dio lugar a lo que se llama las conferencias Pugwash, Pugwash, para Ciencia y Asuntos Mundiales. Yo estoy en el consejo de esas conferencias, que ganaron el Premio Nobel de la Paz en 1995, justamente por incrementar canales de diálogo a través de la cortina de hierro entre el este y el oeste. Hablaste de pensar, de la parte racional, que sí, que está preparado en el pensamiento racional, pero entender que la práctica tiene consecuencias éticas, pensar también de forma ética, ¿se lo prepara el científico? Yo creo que falta formación. Se trata de hablar, pero falta mucho. También es una excelente pregunta la tuya, Denis. Estamos justamente en temas de ética, hace falta mucho diálogo y hace falta reflexionar principalmente sobre el tema. En Argentina hay un comité de ética en ciencia y tecnología que depende de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que antes era el Ministerio. Se llama SECTE, Comité de Ética en Ciencia y Tecnología. Yo soy parte de ese grupito de gente, y lo que hacemos es justamente analizar
estudiar casos y analizar estos temas y tratar de difundir lo más posible entre la comunidad científica los conceptos éticos. En estas cuestiones de ética no hay una última palabra, eso también va cambiando con el tiempo algunas cosas. Es como un consenso social y lo más importante es que se hable entre profesores y alumnos, entre investigadores mismos. Yo hablo mucho con mis estudiantes de eso y todos los profesores y las personas, los investigadores que lideran grupos de investigación deberían hablar y reflexionar del tema porque la tecnología está desarrollándose muy rápidamente, mucho más rápidamente que lo que evolucionamos nosotros como sociedad. Entonces se generan esos desequilibrios entre que de repente se encontró, por ejemplo, un desarrollo de alguna tecnología de manipulación genética y la humanidad a nivel social todavía no hemos discutido esas cosas y a nivel legal tampoco. Así que ahí es importantísimo el diálogo y para madurar, ¿no? La reflexión sobre estos temas. Además, en estos temas de ética que son realmente interesantes, tenés un vasto conocimiento y estás involucrado desde el punto de vista como científica, pero también como persona, preocupándote. ¿Cuál crees que es el problema más importante, por lo menos en el corto plazo, para la humanidad a nivel mundial? ¿Cuál decís, mira, esto en los próximos 30, 40 años, si no se soluciona, vamos a estar en problemas? Yo creo que el manejo de datos, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es Big Data e inteligencia artificial. Todo ese manejo de datos después puede ser mal usado. Entonces, estamos aumentando muchísimo la cantidad de datos y esos datos nos dan la posibilidad de manipular también o de ser manipulados, ¿no? Lo estamos viendo cada vez de forma más exagerada. Está yendo en detrimento de las democracias, de la capacidad de la elección individual. En definitiva, va en detrimento de la libertad individual. Entonces, si como humanidad y como instituciones somos conscientes de eso, tenemos que actuar en consecuencia. Pero principalmente lo que tenemos que hacer es pensar de una nueva manera. Cada persona tiene que darse cuenta de eso, tiene que aumentar sus capacidades cognitivas, mejorar la educación, tener pensamiento crítico. La información que recibimos tenemos que usar lo que nosotros en ciencia estamos acostumbrados a usar, que es el pensamiento crítico, ¿no? Tratar de ver de qué fuente proviene la veracidad, tratar de repreguntarnos, ¿es verdad lo que nos están diciendo? Todo eso es un entrenamiento mental que es fundamental que cada uno de las personas, de los seres humanos, los tengamos entrenado y tengamos mucha más capacidad cognitiva porque si no las máquinas y otros seres humanos pueden aprovecharse de eso para dominarnos. Entonces la única forma de sobrellevarlo es también mejorando la educación en ese nivel, ¿no? A nivel de entrenamiento de pensamiento crítico. Tenemos dos conceptos que por ahí tienen mucho que ver con la formación y el pensamiento epistemológico de la ciencia en general, que son la neutralidad y la objetividad. ¿Hay una confusión entre esos conceptos? ¿Son lo mismo? ¿Cómo operan también esos dos conceptos a la hora de pensar la ética justamente y desde dónde se hace ciencia? Exactamente, somos humanos los que estamos haciendo ciencia, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ser lo más objetivos posible a la hora de entender o darle una explicación a los fenómenos que estamos estudiando y no dejarnos influenciar por nuestras creencias o por el entorno o por presiones. Eso en cuanto a la objetividad. En cuanto a la neutralidad, hay algunos temas que no tienen ningún tipo de problemas actuales, ¿no? Uno nunca sabe, pero hay otros temas en que sí, si uno está involucrado en una investigación que puede llegar a tener doble uso, un uso en beneficio de la humanidad y un uso en detrimento, por ejemplo, eso tiene que ser analizado, si realmente conviene seguir con esa línea o cuál va a ser el balance entre lo positivo y lo negativo. En general, mi idea, pero es cuestión de debate, es que
está bueno saber todo lo más posible, que la humanidad avance en el conocimiento, pero luego está en nosotros mismos, en la misma comunidad científica o en los tomadores de decisión, qué hacer con eso. Bueno, el otro tema es el rol de la mujer en la ciencia. Es un tema que también nos parece central y en el cual vos también estás involucrada como científica, lo has manifestado muchas veces. ¿Cómo ves la actualidad? ¿Ves acciones concretas realmente que favorezcan la inserción de la mujer en la ciencia en cuanto a paridad de género o ves todavía complicado el panorama? El panorama está complicado, no solo en la mujer en ciencia, porque tenemos muy poca cantidad de mujeres haciendo ciencia, sino también en la cantidad de jóvenes que se involucran en carreras científicas. Yo cuando digo carreras científicas también estoy incluyendo las ingenierías, por supuesto la matemática, ciencias de la computación. Tenemos muy pocos jóvenes en Argentina, entonces es necesario un cambio cultural profundo en nuestro país y en nuestra región y también a nivel mundial. A nivel mundial, la UNESCO publicó este año que hay menos del 30% de mujeres dedicadas a ciencia, ¿no? en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, todas las regiones. Eso incluye también las ciencias sociales. Entonces, si uno va a las ciencias un poco más duras, las ciencias naturales y las ingenierías, el número es mucho menor. En Argentina tenemos, por ejemplo, en física tenemos menos del 30% de estudiantes mujeres y en ingenierías también, y a niveles ya de investigación o de trabajos en ingeniería tenemos menos del 20%, 10% en algunos casos. Realmente es muy poco. Me preguntabas de acciones. Hay muchas acciones a nivel nacional y a nivel internacional para tratar de estimular a que haya más mujeres haciendo estas carreras. Pero si esas acciones no vienen acompañadas por un cambio cultural de la sociedad, eso no va a cambiar. Ha mejorado muy poquito, pero ha mejorado. Digamos que si uno ve la tendencia, aumenta un poquito, pero ha aumentado 1 o 2% en los últimos 15, 20 años. O sea, realmente es muy poco. Bueno, hablaste muchas veces de que en tu carrera como estudiante de física, la licenciatura, después el doctorado, todo lo que has hecho como investigadora también, tuviste que ir desafiando al sistema, por esto que venimos marcando. ¿Qué estereotipos sentís vos que tuviste que romper en ese recorrido? ¿Qué cosas te marcaron y podés visualizar, acá tuve que romper ciertos estereotipos, ciertos prejuicios para poder estar en el lugar que estás? Ya el hecho de que cuando yo decidí seguir física o ingeniería, porque no estaba segura, yo estaba en cuarto año de mi colegio, dije que quería seguir física o ingeniería, vivía en Jujuy con mi familia, y ya del hecho de que me miraran raro cuando yo decía eso ya es una barrera. Es una barrera sutil, pero es una barrera cultural. Y algunos decían, debe ser una genia, lo cual no es cierto. Yo considero que cualquiera... yo dediqué muchísimo tiempo y esfuerzo en estudiar y no necesariamente, y eso hay que desterrarlo, la gente que sigue estas carreras tienen capacidades, son genios. Eso es un mito que queremos desterrar. Es una carrera como cualquier otra que cuesta mucho y hay que estudiar como cualquier otra carrera. Pero entonces ese hecho de que la sociedad, entonces por mi personalidad que me gusta sobrepasar esas barreras, lo pude hacer, pero pueden haber quedado muchas otras chicas en el camino que por ahí tienen otra personalidad o que reaccionan más fácil a eso, entonces se van más rápido a otras carreras que son más socialmente aceptables. De una vez por todas tenemos que aceptar y estimular que estas carreras de ciencias e ingenierías son carreras para todos, para hombres y para mujeres sin distinción y que son necesarias para el desarrollo de nuestro país. ¿Recordás momentos precisos donde sentiste que te subestimaron por ser mujer? No, yo no sentí nunca que me subestimaran. Nunca sentí discriminación, una discriminación objetivamente acá en el instituto o mientras estudiaba mi carrera. Pero son pequeñas cosas que uno va sintiendo, que por ahí los hombres se juntan y hablan entre ellos y van a tomar un café y uno se queda
O sea, las cuestiones sociales en donde por ahí en el café se discuten las cosas importantes y uno se queda un poco afuera, ¿no? Entonces, a veces falta un poco de integración y considerar que somos todos seres humanos y no dejar de pensar en hombres y mujeres, especialmente cuando estamos haciendo ciencia. O sea, yo... como mujer yo no siento que hago ciencia de una forma diferente. Hago la misma ciencia y discuto de la misma forma con los hombres y yo nunca, como te decía, nunca sentí discriminación. Pero sí es importante que haya una variedad de personas, de culturas haciendo ciencia y tecnología, porque traen por ahí visiones diferentes o preguntas diferentes. En la variedad está la calidad. Bueno, en ese marco recibiste en este año un premio muy importante a nivel mundial, el premio L'Oréal UNESCO a la mujer, justamente, a la mujer a la que se dedica a la ciencia. Contanos un poco cómo viviste ese momento, el previo, estar allí en la ceremonia. Hemos visto todos los videos de ese momento, allí donde tuviste que dar el discurso frente a un gran auditorio y un gran público a nivel mundial. ¿Y por qué? Te fuiste elegida como representante, me imagino, de un grupo de trabajo, pero ¿por qué el premio también? Sí, para mí fue por supuesto una sorpresa, pero principalmente un gran honor. Y es lindo que reconozcan el trabajo de uno y del equipo, ¿no? Por supuesto que es un trabajo en equipo. La ciencia se hace en equipo. Entonces acá nosotros discutimos a diario con nuestros colegas y con nuestros estudiantes. Y es lindo el reconocimiento porque como que te marca de que estás yendo en el buen camino. Es un premio que lo da L'Oréal, la Fundación L'Oréal con UNESCO, y es un premio muy prestigioso porque el jurado está compuesto por premios Nobel o con científicos y científicas muy prestigiosas. Y realmente fue lindo, por supuesto, todo ese momento, el hablar a la gente, porque estaba la intendente de París, estaba la directora general de UNESCO, estaban las autoridades de L'Oréal pero yo lo veo, eso fue un momento muy lindo, por supuesto, pero lo veo como una gran oportunidad, porque al haber recibido este premio nos da, por supuesto, mayor visibilidad, y es como si me hubiesen dado un trabajo nuevo, aunque sea por este año, y en este año me toca un rol, y ese rol es contar lo que hacemos, tratar de enfatizar la importancia de la ciencia y la tecnología para nuestro país, y tratar de enfatizar, como decía, que muchos más jóvenes se acerquen a estas carreras y especialmente las mujeres, ¿no? Como dice el slogan del premio, el mundo necesita ciencia y la ciencia necesita mujeres. ¿Y por qué fue? ¿Qué es lo que estás estudiando con tu grupo que justamente les valió el premio? ¿Qué fue lo destacado allí? Nosotros en el grupo hemos desarrollado métodos numéricos, o sea, nosotros escribimos códigos numéricos, programas, para hacer cálculos ¿de qué? De propiedades cuánticas de materiales. Las propiedades cuánticas de los materiales en realidad son muy ubicuas, ¿no? Están en todos los celulares. ¿Por qué? Porque toda la gran mayoría, yo diría, toda la electrónica moderna está basada en semiconductores y los semiconductores justamente, su propiedad se basa en propiedades cuánticas de los materiales que lo conforman. Nosotros estudiamos esas propiedades cuánticas y en los materiales, como los electrones, que son uno de los componentes principales, interactúan entre todos ellos. Imagínate millones y millones de electrones, todos moviéndose en el material y todos interactuando unos con otros. Tenemos que calcular cuáles son las propiedades de ese material. Se vuelve inmanejable. Entonces, lo que uno necesita es tratar de extraer la información importante. No podés basarte en todos esos, lo que llamamos grados de libertad, porque son millones y millones y no hay computadora que aguante. Tenemos que rescatar la información importante y para eso usamos una técnica que se llama información cuántica. Y nuestros programas lo que hacen es optimizar eso. Es como un JPG, que es la imagen que en realidad no te guarda todos los píxeles, sino que te da prioridad a ciertas áreas y a otras no, porque si no es guardar información redundante o inútil. Lo mismo hacemos nosotros en el material. ¿Qué es la información importante? Y una vez que calculamos eso,
podemos entender el material, diseñar materiales nuevos, ver si son magnéticos, si son superconductores. Otro de las cuestiones en el marco de lo que están investigando, tenemos entendido que también han hecho un descubrimiento con una nueva cuasipartícula. ¿Qué implicancias tiene? ¿Qué quiere decir justamente una cuasipartícula? ¿De qué hablamos allí? Eso fue muy lindo, porque son pocos los momentos en que uno realmente entiende algo y puede realmente proponer algo novedoso, ¿no? Y esos son los que llamamos los momentos eureka. Nosotros muy pocas veces podemos decir eureka en ciencia, pero esos momentos son realmente muy lindos. Una partícula, cuando uno estudia en la secundaria, uno estudia los electrones o los núcleos que están formados por protones y neutrones. Esas son las partículas. Y hay partículas más fundamentales, ¿no? Que están los quarks, los neutrinos, etcétera, etcétera. Ahora, son las partículas fundamentales. Pero si uno mira un material, cuando las partículas en ese material tienen muchas interacciones, se producen como se llaman estados emergentes, o sea, estados nuevos en donde muchas partículas se juntan y se mueven juntas, como si fuese un solo bloque. Y a eso llamamos una cuasipartícula. Entonces, por ejemplo, en estos materiales que estamos investigando, vimos que los electrones no se mueven solos, sino que los electrones se mueven al lado de lo que llamamos un hueco, de una falta de electrón, y esas dos cosas se mueven juntas. Y eso es como se llama, como si fuese un fenómeno, como decía, un fenómeno emergente, y eso lo vemos en las curvas que nosotros graficamos. Vimos un pico, no importa qué tipo de curva, pero ese pico decía que ahí hay un estado coherente en donde realmente vimos el pico solo y no lo entendíamos, y tuvimos que entender, estudiarlo, hacer diferentes tipos de conjeturas hasta que llegamos y propusimos esta cuasipartícula, y cuando la proponemos resulta que daba el mismo pico, y eso significa, bueno, está bien, por lo menos esta interpretación le pegamos, ¿no? Puede ser. Bueno, también has dicho justamente relacionado a el tema de los descubrimientos, de la posibilidad de avanzar en las fronteras del conocimiento, que la ciencia justamente avanza más por las dudas que uno plantea que por las certezas. ¿Por qué es así? ¿Por qué es importante eso, plantearse las preguntas? Eso es un poco cuando uno está en el colegio, uno piensa por ahí que todas las preguntas tienen respuesta, ¿no? Por cómo es el sistema educativo que se hace. Entonces uno pregunta y ya uno piensa que el maestro o el profesor o alguien tiene que tener la respuesta. Por supuesto, después uno avanza y te das cuenta de que no, que hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Pero es mucho más que eso. A veces ni siquiera sabemos cómo es la pregunta, ¿no? Ni siquiera sabemos qué pregunta plantearnos, y eso te da la pauta de lo importante que es saber hacerse la pregunta, porque una vez que te haces la pregunta sabes hacia dónde vas a ir. Pero a veces decís, a ver, quiero hacerme una pregunta interesante. ¿Cuál es la pregunta? Eso como primer paso. Y una vez que te haces una pregunta y llegás a explicarla a una respuesta, aunque sea parte de una respuesta, te das cuenta que se abren muchísimas más preguntas. Entonces es como que realmente se van multiplicando las dudas o las preguntas, uno va generando más dudas que respuestas. Y por eso yo siempre digo que en realidad es mucho peor que lo que decía Sócrates, que yo no sé que no sé nada, yo solo sé que sé cada vez menos. Porque realmente a medida que avanza el conocimiento, uno se va dando cuenta que sabes cada vez menos, sos más consciente de lo poco que uno sabe, ¿no? Bueno, evidentemente la curiosidad y las preguntas venían de la mano con vos de chica, porque sabemos y lo has contado muchas veces que formaste parte de un club de ciencia cuando eras muy chica, en la primaria, ¿no? Eso me acuerdo de forma muy divertida, porque el otro día estaba en casa mirando los papeles y encontré el libro de actas. Teníamos un libro de actas, sí, es muy divertido ver eso, porque estaba institucionalizado. Lo que nosotros hicimos es, en realidad, cuando estábamos creo que teníamos 9 o 10 años, hicimos un grupito y éramos 7 o 8 chicas, todas mujeres, amigas, y bueno, no sé si éramos lo que ahora llamamos nerds,
pero nos divertíamos mucho y no solo hacíamos ciencia, sino que también hacíamos obritas de teatro y jugábamos otras cosas, imagínate, ¿no? Era un juego, pero nos gustaba mucho y también nos gustaba ser detectives, porque como no solamente nos buscábamos ahí un trabajito científico, algunas preguntas, pero por ahí faltaba una goma o se habían robado o se había perdido un diccionario, entonces éramos detectives. Pero bueno, eso me parece que es el juego de los chicos. Los chicos vienen con una curiosidad innata y esa curiosidad no hay que dejarla bajar nunca, pero también no solo la curiosidad hay que estimular, mostrándoles la naturaleza y esas cosas wow, ¿no? Que qué bueno, que mirá, que las estrellas, que el cosmos o que los átomos, sino que también principalmente más que mostrarles eso es enseñarles a pensar y a no perder nunca esa curiosidad, a plantearse las cosas, al pensamiento crítico. Si los chicos de muy chicos, así como les enseñamos las artes o capacidades de entrenamiento físico, de coordinación física del cuerpo, también hay que entrenar la mente. Desde muy chiquitos, para que tengan esa rapidez mental, ¿no? Esa capacidad cognitiva de reaccionar rápido, de estar atentos, de preguntarse cosas, de cuando ven un número, cotejar, a ver, ¿estará bien este número o no? Y eso le va a servir para toda la vida. El pensar no es privativo de las ciencias ni de la matemática. Hablando del pensamiento crítico, porque uno generalmente ve a un chico y generalmente pregunta o tiene esa curiosidad de querer investigar un poco más. ¿Vos crees que el sistema educativo en cierta forma nos quita esas ganas de investigar, de ir más allá de lo que uno puede ver o lo que uno conoce? Sí, yo creo que, sin ser una experta en el sistema educativo, pero lo que yo puedo ver es que muchas veces se le da todo muy cocinado a los chicos. Es verdad que es importante transmitirles un conocimiento de base. Los chicos tienen que aprender a sumar, a multiplicar, tienen que aprender historia, tienen que aprender lengua y biología. Pero lo más importante que hay que enseñar a los chicos es justamente el preguntarse siempre. Entonces, si los chicos ya tienen esa actitud de preguntarse siempre, lo que tenemos ahora es información disponible, ¿no? Eso es lo que caracteriza nuestra época. Muchísima información y toda disponible en cualquier momento. Entonces la información está, lo que tenemos que hacer es en realidad formarnos para saber rescatar de esa información lo importante y lo relevante. Y ahí está, yo creo que por ahí tiene que ir el cambio en la educación, ¿no? Hay que formarlos a los chicos para que puedan destilar esa información que nos llega. ¿Cómo fue tu recorrido? Naciste en Rosario, después Jujuy, ¿y cómo fue ese recorrido hasta llegar hasta Bariloche? ¿Por dónde pasaste? ¿Por dónde pasaron tus decisiones, tus deseos? Contanos un poco también. Yo nací en Rosario y somos 3 hermanas, yo soy la mayor, después nació mi segunda hermana al año y medio, mi primera hermana, quiero decir, y cuando las dos éramos muy chiquitas nos fuimos con mi familia a Jujuy por cuestiones de trabajo de mi papá. Así que cuando tenía 2 años y después nació mi tercera hermana, ya vivíamos en Jujuy desde que yo era muy chiquita, así que yo me considero jujeña desde que era muy chiquita. Y después hice la escuela Belgrano, después el colegio normal y después me cambié a colegio nacional, o sea, toda mi educación fue pública y que realmente lo agradezco y fue una educación, fue muy buena, por supuesto que siempre puede ser mejor, pero yo agradezco a la educación pública argentina por mi formación. Desde Jujuy decidí que quería venir a Bariloche al Balseiro. Y entonces para eso, como uno tiene que estudiar 2 años en otra universidad, porque recién al Balseiro se entra en el 3er año, me fui a Rosario, que es donde vivía mi abuela y mi tía, y estudié ahí ingeniería electrónica, y después di el examen de ingreso al Balseiro en el 84, así que estamos hablando hace bastante tiempo. Di el examen de ingreso, que en ese momento estaba centralizado en Buenos Aires, así que vino mi papá a acompañarme a Buenos Aires, y ahí ingresé al Balseiro, vine acá y por supuesto estaba muy contenta, pero en el primer año decidí que iba a seguir física, porque yo no sabía si quería hacer física o ingeniería nuclear. El año que me recibí de licenciada en física me casé con mi actual marido y ahí empecé el doctorado. Empezamos los dos por el doctorado acá en el Balseiro. Mi primer hijo nació cuando yo estaba al primer año del doctorado y mi hija nació al final del doctorado. Así que yo tuve los 2 hijos durante el doctorado y
Y eso es algo que lo enfatizo porque muchas veces las mujeres se preguntan cómo voy a compatibilizar la familia con una carrera. Yo nunca tuve que elegir una cosa o la otra. Para mí, la familia se dio naturalmente. Por supuesto que hay que elegir bien el marido. Bueno, lo digo en forma figurativa, pero por supuesto que los dos tenemos el mismo rol en la casa. En cuanto a atención de la casa, de los hijos y todo, nos dividimos todos 50%, no queda otra. Y también fue muy importante el jardín maternal, que llamábamos guardería en ese momento, que me quedaba a 300 metros del laboratorio, así que los chicos desde que eran muy chiquitos iban al jardín maternal y yo los amamanté hasta el año, a los dos, así que eso me permitió también amamantarlos a los hijos, que siempre me gustó mucho. Es un rol importante e indelegable, ¿no? Ahí no puedes delegar. Y una vez que terminamos el doctorado, los dos más o menos, mi marido y yo, nos fuimos a Alemania a hacer un postdoctorado. Estuvimos 4 años en Alemania en 2 institutos Max Planck con los chicos chiquitos. Así que, bueno, tuvimos que buscar un jardín maternal allá o una babysitter. Pero bueno, se podía hacer. Para mí nunca fue una opción, pero me sorprendió cuando llegué a Alemania que amigas mías que eran físicas, en Alemania mismo decían, no, bueno, yo voy a empezar a trabajar mediodía porque los hijos. Y me sorprendió eso de que tuvieran que plantearse si familia o hijos y que fuera realmente un problema, ¿no? En ese sentido están más atrasados que nosotros. Narraste todo el recorrido académico en la educación pública y sos docente también, además de investigadora. ¿Qué te gusta o qué sentís que transmitís como docente a los alumnos, más allá de la cuestión académica o formal, sino como sentimiento? ¿Qué tratás de aportarle a los alumnos cuando te parás adelante de ellos como docente? Hacerse preguntas. Nosotros acá en el instituto lo que queremos hacer es, por supuesto, pasarles información, como dije, porque tienen que estudiar, por ejemplo, en física, lo que es la mecánica cuántica, las ecuaciones básicas, la termodinámica, etcétera. Pero necesitamos que los alumnos mismos, nosotros queremos fomentar que sean creativos y que ellos mismos y ellos solos se entrenen en tratar de encontrar las soluciones a los problemas. Queremos entrenarlos para que sean creativos y que se hagan las preguntas. Entonces nosotros muy rara vez les resolvemos los problemas en el pizarrón. Nosotros les dejamos los problemas, les damos clase, después les dejamos los problemas. Ellos tienen que encarar los problemas. Y los problemas no son problemas directamente relacionados con la clase, sino que siempre tienen una pregunta un poquito más tramposa o una cosita nueva. Lo mismo en los exámenes. Los exámenes no son un ejercicio de la práctica llevado al examen, sino que siempre tienen una vueltita más. Y todos los ejercicios se pueden resolver de la forma más mecánica o más directa, o siempre tienen una vueltita que uno puede. Entonces, lo que yo les digo a los alumnos es, primero, aborden el problema, traten de entenderlo, entiendan la pregunta, encuentren una posible solución, pero después denle una vuelta más de tuerca, piénsenlo una vez más para darle esa riqueza o de explicarlo más fácil o más sintético o de tratar de encontrarle una vueltita diferente. Eso es lo que nosotros tratamos de estimular en los estudiantes. Bueno, ¿y qué hace Karen Helber cuando se saca el traje de física? Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho jugar al tenis y con las amigas y acá en Bariloche, bueno, da mucho para eso, ¿no? Salir a correr, viste ahora que están de moda los deportes así más al aire libre, ¿no? En Mendoza, en Jujuy. Ahora hay muchísimo más que cuando yo era chica o cuando yo era joven. Y me gusta mucho todo lo que sea la naturaleza en Bariloche, esquiar, por supuesto. Y también me gusta la música. Yo toco el violonchelo desde hace 10 años, pero yo estudié desde muy chica, estudié 10 años de piano. Y después dejé por la carrera y los hijos, y tampoco se puede hacer todo, pero hace 10 años una amiga se mudaba y le digo, ¿y qué vas a hacer con tu violonchelo? ¿Te lo compro? Bueno, me lo prestó, después se lo compré, y siempre me pareció un lindo desafío
estudiar algo de grande, aprender algo de grande, porque uno como que se va quedando en la zona de confort, en usar lo que ya tiene, ¿no? Hay que ser estudiante y hay que ser emprendedor y empezar con cosas nuevas siempre. Eso, por lo menos a mí me mantiene joven en espíritu también, ¿no? Karen, ha sido un gusto charlar con vos. Para cerrar, te dejamos unas palabras para a quien quieras agradecer o algún mensaje que quieras cerrar la charla con nosotros. Ha sido muy placentera. Bueno, sí, para mí fue muy placentero también la charla. Como vos sabés, nosotros en el Balseiro, nuestra conexión académica es con la Universidad Nacional de Cuyo y estoy muy agradecida con la universidad. Porque realmente nos da el marco académico, porque como decía la otra vinculación es con la Comisión de Energía Atómica, pero la vinculación académica es con la universidad. Y es con la universidad que nosotros aprovechamos mucho, ¿no? Visitas de profesores y vinculación. Ojalá eso aumente a pesar de la distancia, porque la Universidad de Cuyo está en Mendoza, la sede, y nosotros estamos acá en Bariloche, pero hoy en día las distancias no importan tanto, ¿no? Así que esto me parece que es una vinculación muy importante y por supuesto agradezco a los profesores, a todos los maestros y los profesores que me han enseñado a pensar, eso principalmente. Gracias a ustedes. Esto fue Ciencia Pública, el podcast de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordá que nos podés encontrar en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como Ciencia Pública. En el próximo episodio vamos a hablar de Chernobyl. No te lo pierdas.